Hola, buenas. Soy David Otaegui, investigador del Instituto Biodonostia en San Sebastián y dirijo el grupo de esclerosis múltiple, estudiando principalmente, entre algunas de mis líneas, las vesículas extracelulares como sistema de comunicación entre el sistema inmune y el sistema nervioso central. Quiero agradecerle al doctor Clemente que me haya invitado a este máster para intentar comunicaros toda esta parte de mi trabajo. Y bueno, ante a vosotros disculparme porque en estos días extraños en los que estamos puede que estas clases mirando la pantalla sean un poco más complejas y espero hacerlo lo más dinámico posible. Cualquier duda que tengáis, por favor, no dudéis en escribirme a este email. Y bueno, entrando en materia, lo primero es explicaros qué son las vesículas extracelulares. Son bolsas de membrana que emiten las células, como veis en la imagen, y por tanto son vesículas de membrana celular con los mismos marcadores, esto es importante, que la célula de origen y que llevan un mensaje dentro. Es una comunicación indirecta. ¿Y qué llevan dentro? ¿Cuál es ese mensaje que llevan dentro? Pues ADN, RNA, microRNAs, proteínas, lípidos. Y ese mensaje al que llamamos cargo produce un efecto en la célula que capta a estas vesículas extracelulares. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de vesículas extracelulares? Y digo esto porque la terminología ha ido cambiando. Vosotros podéis haberlo leído, aunque sois jóvenes y no tenéis esa edad, pero para algunos esto hace tiempo eran micropartículas, exosomas, y al final se creó la Sociedad Internacional para Vesículas Extracelulares, que veis abajo en la diapositiva, y al año siguiente el Grupo Español de Investigación en Vesículas Extracelulares, que se llama GIVEX, que también veis abajo, y se llegó a un consenso de nomenclatura y ahora a todo las vesículas que segregan las células les llamamos vesículas extracelulares. Vale. En principio, como os digo, se llamaban micropartículas, exosomas, cuerpos apoptóticos, diferenciándolas por el origen. Esto es complicado y se puede hacer en cultivo, pero no es tan sencillo de hacer cuando estudiamos tejidos. Entonces se empezó a diferenciarlas por tamaño, como veis en la diapositiva, y nos sirve para hacernos una idea. Si la célula anda en el rango de 8 o 12 micras, pues bueno, los cuerpos apoptóticos y las plaquetas son más grandes. Nosotros normalmente estudiamos las microvesículas y los exosomas entre 100 entre 100 nanómetros y una micra. Diferentes nomenclaturas, semejantes estudios. En esa gráfica que veis de papers de la base de datos PubMed, con diferentes nombres, RNA libre circulante, micropartículas, exosomas y vesículas extracelulares, podemos encontrar esos números de papers. Pero cuando uno va a la metodología y ve cómo han tratado la muestra, cómo la han centrifugado, cómo han aislado, al final vemos que en muchos de ellos están hablando lo mismo y hay que tener cuidado y leer bien la metodología para saber de qué están hablando. Hasta ahora conocíamos el sistema de comunicación directo clásico del sistema inmune, el contacto físico entre las células, y este es un sistema de comunicación indirecto y sin contacto que permite mensajes más rápidos. Haciendo una analogía sencilla, lo que quieren estas vesículas es compartir información y nosotros hemos dado a llamarle en el laboratorio el WhatsApp celular, que son mensajes cortos que llegan directamente de una célula a la otra con una idea sencilla que pueden llevar un adjunto incluso. Como estamos en la pandemia, no es el mejor momento para hablar de WhatsApp porque creo que todos estamos saturados, pero es un ejemplo para que entendáis que es la comunicación rápida entre las células. ¿Cómo podemos detectarlas? Porque claro, todo esto yo os lo digo y os lo tenéis que creer, pero no, en realidad cuando empezamos a trabajar en esto en el laboratorio, les dije, nosotros tenemos que ser capaces de demostrar que esto es verdad, y una de esas formas es aislar las vesículas por diferentes medios, que igual no es el objetivo de esta charla, pero que si queréis en la bibliografía podéis encontrar alguna revisión al respecto. Aislarla, como decía, del tejido que estamos estudiando y sacarle una foto con microscopía electrónica. La foto a la derecha, bueno, no tengo claro cuál es vuestra derecha y vuestra izquierda, pero bueno, la foto, una de las fotos es la clásica foto de vesícula extracelular en la que se ve que es redonda y que está, se ve en microscopía electrónica, y la foto más que hay varias bolas pegadas, esa foto es nuestra, es de nuestro laboratorio, también es de microscopía electrónica y son las vesículas vistas por microscopía de barrido. Nos permite verlas y caracterizar su morfología y entender que están ahí. Pero claro, no vamos a hacer una foto de este tipo a cada muestra y entonces lo que hacemos es pasar las muestras por un sistema que se llama NTA. Hay diferentes marcas comerciales que lo usan, que te permite, como veis, hacer un gráfico del tamaño de las vesículas y la concentración que tenemos.
y eso nos permite ver la pureza o qué tal ha ido nuestro sistema de aislamiento de vesículas. Como veis en esta gráfica, nosotros, por ejemplo, aquí conseguimos un pico alrededor de 200, 180, 200 nanómetros, que es el tamaño que nosotros esperábamos, y una concentración adecuada. Y además podemos hacer citometría de flujo, que nos permite ver el número, el tamaño, aunque es complicado porque estamos en los rangos de tamaño límites de la citometría de flujo. Todo esto está mejorando y los nuevos equipos cada vez permiten trabajar mejor con esto y nos permite sobre todo ver el origen. Si estudiamos los marcadores de la membrana de estas vesículas, podemos discernir qué vesículas las han generado. Qué células las han generado. ¿Qué hacen? ¿Dónde están? Bueno, hasta ahora os he dicho que están por ahí circulando, principalmente en sangre, y es de lo que más vamos a hablar, porque nosotros queremos ver la relación entre sistema inmune y sistema nervioso central. Pero están en todos los líquidos y prácticamente en todas las partes de nuestro cuerpo. Como veis en este gráfico, podemos encontrar vesículas en todos los lados de nuestro cuerpo. Allá donde se puedan comunicar de manera paracrina las células, incluso en el cerebro, en el sistema nervioso central, aparte en el líquido, en el líquido cefalorraquídeo, se pueden encontrar en intersticios entre las neuronas, están en todos los lados. Y se han relacionado con muchas enfermedades. Yo me voy a centrar sobre todo en las del sistema nervioso central, pero sobre todo en cáncer tenéis un campo enorme. Pero claro, ¿cómo funciona esto? Es mediante la interacción de la membrana, que sabéis que es una herramienta muy potente para producir cambios en las células. Cuando un receptor de membrana se encuentra con su diana, se produce una serie de señales dentro de la célula y tal vez las vesículas extracelulares, uno de los efectos es a través de la interacción entre la membrana de la vesícula extracelular y la membrana de la célula que la recibe. Pero no es solo eso, como hemos dicho, dentro llevan un mensaje, el cargo, y esos lípidos de membrana, esas proteínas, esos ácidos nucleicos que hay ahí, mensajeros, microRNAs, RNAs no codificantes pequeños, RNAs circulares, incluso hay DNA mitocondrial, llevan también metabolitos. Todo eso tiene un efecto en la célula que recibe el mensaje. No es solo lo que dices, es cómo lo dices y tenemos que descodificar esa información y entender el mensaje. No es solo cuántas cuántas vesículas llegan a la célula que recibe la información, sino qué es lo que está diciendo ese mensaje. ¿Qué hacen? Bueno, voy a intentar dividirlo en bloques, pero una de las funciones que más se ha estudiado hasta ahora es utilizarlo como biomarcadores. ¿Y qué le pedimos a un biomarcador? Pues le pedimos que sea un parámetro medible, esto lo conocéis bien. Queremos medir algo en un líquido accesible para que tenga valor diagnóstico o capacidad predictiva o que tenga una utilidad pronóstica que nos permita predecir cómo va a ir la enfermedad o que nos permita predecir si la persona está respondiendo bien o mal al tratamiento. Idealmente queremos que sea en un tejido de fácil acceso. Hay biomarcadores muy buenos en líquido cefalorraquídeo, pero es una muestra complicada de conseguir y por tanto no podemos trabajar tanto con ella. O sea que necesitamos un tejido que sea de fácil acceso. Necesitamos que el biomarcador sea estable, que no se degrade a los 10 minutos porque nos daría muchos problemas a la hora de trabajar con él en los laboratorios. Que sea sensible y específico idealmente, reproducible, por supuesto, y ya puestos a pedir, coste eficiente. Como os decía antes, los vesículas extracelulares están por todo nuestro organismo, pero si queremos ver una enfermedad neurológica o ver cómo funciona nuestro sistema nervioso central o cómo se habla con el sistema inmune, lo mejor que podemos estudiar es la saliva, probablemente lo que más se está estudiando al menos, desde luego es la sangre, la saliva y el líquido cefalorraquídeo. Las vesículas extracelulares como biomarcadores de una enfermedad compleja, voy a intentar explicaroslo con el esquema de la esclerosis múltiple que probablemente ya conocéis. Es una enfermedad del sistema nervioso central y autoinmune y una enfermedad clásica en el estudio de la neuroinmunología. En esta enfermedad, brevemente, se da un ataque inmune contra la vaina de mielina, contra nuestra propia vaina de mielina. Nuestros linfocitos atacan a nuestra vaina de mielina. No sabemos el origen de la enfermedad, sabemos que hay una susceptibilidad genética. El ambiente tiene que ver, es una enfermedad, por eso la llamamos compleja, porque hay la interacción de muchos factores es la que probablemente esté detrás del desarrollo de la enfermedad. Es una enfermedad que cursa en brotes, como os he dicho es autoinmune y es degenerativa, y los marcadores que buscamos, hay dos procesos que se solapan durante todo el desarrollo de la enfermedad, como son la inflamación y la neurodegeneración. En la inflamación
Evidentemente es donde más involucrado está el sistema inmune y el proceso que más estamos estudiando. Y además, cada vez que se da un pico, como veis ahí que llamamos brote, el cuerpo humano es capaz de recuperarse, nuestro sistema es capaz de remielinizar esas lesiones perdón, y de reparar la lesión. Entonces, es importante también en qué proceso cojamos la muestra para ver si estamos en brote, en remielización o en una etapa de la enfermedad en la que no está ocurriendo eso. ¿Y por qué las podemos estudiar en esclerosis múltiple? Pues, como hemos dicho desde el título de la charla, y os he repetido ya varias veces, queremos entender cómo se habla nuestro sistema inmune y nuestro sistema nervioso central. Es uno de los objetivos claves en estas enfermedades y en la neuroinmunología. Y una de las claves de las últimas décadas para entender esto parece ser que son las vesículas extracelulares, que sirven como sistema de comunicación entre ambos sistemas. Podemos verlas en sangre, podemos verlas en cerebro y podemos encontrar vesículas del sistema nervioso producidas en el sistema nervioso central en sangre y vesículas de la sangre que pueden pasar a través de la barrera hematoencefálica a nuestro sistema nervioso central y producir ahí un efecto, y por lo tanto es muy interesante para estudiar. Por ahora, los biomarcadores en la esclerosis múltiple que buscamos son biomarcadores de enfermedad, de respuesta a tratamiento y de función. Cómo regulan la función inmunológica, cómo actúan esos biomarcadores en el brote, en ese ataque inmune que produce una clínica que luego es recuperable, en la remielinización. No quiero aburriros, está en la bibliografía, pero bueno, en la esclerosis múltiple hay ya una bibliografía potente sobre trabajos que relacionan las vesículas extracelulares con la esclerosis múltiple, tanto en sangre como en líquido cefalorraquídeo, que reflejan lo que está pasando en el sistema nervioso central, o encontramos vesículas de origen inmune que acceden al sistema nervioso central y tienen allí su efecto. Por ejemplo, en este trabajo que es de nuestro grupo, hemos visto que la cantidad de vesículas circulantes cambia según el tratamiento. Aquí es un tratamiento con un fármaco que se llama fingolimod, es un modulador del sistema inmune, y vemos que en solo 5 horas, en este tipo de estudio, los pacientes tienen que ser monitorizados durante 5 horas en el hospital desde el día que se le da la primera vez el fármaco para ver si hay algún tipo de afectación cardíaca que pueda influir en cómo funciona el fármaco y sobre todo evitar efectos no deseados. Entonces nosotros hemos aprovechado esas 5 horas que el paciente está en el hospital y le hemos cogido sangre antes de darle el fármaco y antes de que se vaya a casa, a las 5 horas, y vemos que en tan solo 5 horas cambia la concentración de las vesículas, cambia el cargo de las vesículas. En este caso nosotros hemos estudiado solo los microRNAs, pero ya los microRNAs en 5 horas, ese mensaje que va dentro de las vesículas ya ha cambiado en solo 5 horas. Y por lo tanto pensamos que es algo interesante para estudiar y que puede servir como biomarcador. Pero ojo, hay muchísimos trabajos que vais a ver y, como hemos ido viendo, depende mucho de la técnica, como veis en esta gráfica, en esta tabla, qué muestras has trabajado, cómo has aislado las vesículas extracelulares, qué vesículas has mirado. Por lo tanto, es muy difícil por ahora llegar a un consenso en la bibliografía. Si vais a meteros en este mundo, que os lo aconsejo porque es muy bonito, tenéis que fijaros en cómo han aislado las vesículas, en qué metodología han usado. Todavía no hay una homogeneidad en los trabajos, aunque se está intentando desde las asociaciones y desde los consorcios, pero todavía no lo hay. Tenéis que fijaros mucho en cómo han hecho cada cosa para poder comparar los trabajos. Como os decía, no es solo los microRNAs o los RNAs que llevan las vesículas. El proteoma también es muy importante. En este caso, por ejemplo, ven cómo el proteoma, como biomarcador, nos permite diferenciar entre la neuromielitis óptica, otra enfermedad neuroinmune, y la esclerosis múltiple. Por lo tanto, las vesículas extracelulares como biomarcadores está cerca, pero todavía queda. Necesitamos homogeneizar las técnicas, saber bien qué vesículas usamos, qué estamos mirando, caracterizarlas mejor. Necesitamos trabajar en la reproducibilidad técnica. Necesitamos estandarizar qué ómicas usamos y cómo las analizamos. Las ómicas son peligrosas, son muy útiles, pero son peligrosas dependiendo de cómo las hayas analizado, pueden dar cosas diferentes, y me refiero a que son peligrosas porque son diferentes, difíciles de comparar a veces entre trabajos. Hay que mejorar las técnicas en la discriminación entre los tipos de IVs y se está trabajando mucho en ello. Y necesitamos series más grandes y validar. Esto os lo digo hoy. Si el año que viene escucháis esta charla en otro sitio o en este mismo máster,
las cosas habrán cambiado porque es un campo que está evolucionando muy rápido. Está muy bien, las vesículas pueden funcionar como biomarcadores, pero eso no es lo suficientemente atractivo como para que capte vuestra atención. Además de eso, ¿qué hacen? ¿Cuál es su función? Bueno, pues por ejemplo en este trabajo han encontrado vesículas en el suero de los pacientes con esclerosis múltiple que expresan la proteína de mielina. Todavía se está discutiendo, pero como sabéis, esa expresión de la vesícula de mielina puede reactivar al sistema inmune y es lo que puede estar haciendo que haya brotes o puede estar detrás de la reactivación del sistema inmune contra nuestra propia vaina de mielina y por tanto tenemos que entenderlo. Sabemos que las vesículas producen y presentan antígeno y por lo tanto es una parte de la presentación de antígeno que se está estudiando mucho para ver si era algo que había escapado a nuestro radar y que ahora podemos entender mejor. Os he dicho que el cargo es importante y que se estudia bastante en el campo de los biomarcadores, pero es que además hace algo. Ese cargo, esas vesículas, entran dentro de las células y producen un efecto. Aquí, por ejemplo, demuestran cómo las vesículas circulantes suprimen la inducción de las células T reguladoras, que son muy importantes, a través de un microRNA que viaja dentro de las vesículas. O cómo el cargo, en el paper siguiente, de las vesículas derivadas de astrocito causan degeneración neuronal en la ELA de origen genético. Va pasando el mensaje entre las células y transmitiéndolo por las neuronas para causar esa neurodegeneración. Son papers muy recientes y que todavía necesitan su validación. Este me parece especialmente interesante porque habla de cómo la proteína priónica, ¿sabéis? La proteína que produce la enfermedad semejante a la enfermedad de las vacas locas y que rompe el paradigma de la información, ese que decía ADN, RNA, proteína, porque estas proteínas al tocar a otras proteínas las cambian y las vuelven priónicas y por tanto también transmiten información. Y además, esas proteínas que pensábamos que tenían que ir de célula a célula, parece que viajan a través de las vesículas y por lo tanto se dispersan mucho más entre las células. Puede ser una vía de tratamiento. Y luego en el siguiente veis como también otros exosomas propoptóticos viajan y pueden ayudar a la neurodegeneración en la enfermedad de Alzheimer. Además, la homeostasis cerebral necesita ser mantenida para que no haya enfermedades y aquí se demuestra cómo un genotipo, el APOE4, se relaciona con el deterioro cognitivo e influye en la secreción de los exosomas y eso tiene un efecto. En el siguiente, ya sin querer aburriros, se detecta una relación entre las vesículas extracelulares y el envejecimiento, un campo que nosotros también estamos estudiando. En fin, como veis, no es solo que funcionen como biomarcador, están haciendo algo, pero todavía estamos intentando entenderlo. Vemos que están relacionadas, si veis la bibliografía lo podréis ver, con neuroprotección, neuroreparación, con la diseminación de algunas de las enfermedades. Se ha visto además que fallos en la producción de las vesículas están asociados a enfermedades. No he entrado a los tratamientos, pero también se ve que las vesículas están relacionadas en cómo respondemos a los tratamientos. Y no he entrado en cáncer, como os dije antes, por centrarme en esta parte de más el sistema inmune, el sistema nervioso central. Pero en cáncer tiene un número de funciones las vesículas que realmente es sorprendente. Como os digo, están relacionadas con los procesos fisiológicos y por lo tanto se han relacionado con un número creciente de enfermedades neurológicas. Hay estas nuevas rutas patológicas que estamos empezando a entender ahora y que estamos descubriendo. Abren nuevas posibilidades terapéuticas al incidir en ellas. Al final, las vesículas extracelulares forman parte del correcto funcionamiento de nuestro organismo, en este caso del sistema nervioso central, en términos de mantenimiento, protección y reparación, y por lo tanto están relacionadas con las enfermedades cualquier variación que sufran. El proceso de producción de estas IVs o el proceso de qué mensaje están llevando. Pero no es solo eso. Las vesículas pueden ser usadas como tratamiento. Si vosotros lo pensamos un momento entre todos, si las vesículas son un sistema rápido y directo de transmitir señales o mensajes entre las células, un mensajero, una especie de transporte de empresa de paquetería que lleva los paquetes de un sitio a otro, de información, igual podemos usarlo y empaquetar la información que nosotros queremos dar
para llevarlas a unas células en concreto, es decir, usar el sistema natural de transporte de mensajes a nuestro favor. En este paper de hace unos cuantos años, por ejemplo, promueven ya sin entrar a manipularlas, simplemente que las vesículas de sangre joven, de gente joven que están circulando en sangre, las vesículas que están circulando en sangre en la gente joven, pueden producir un efecto en la gente mayor y lo demuestran, por supuesto, en ratones. Extraen las vesículas de la sangre de un ratón joven y se las administran a un ratón viejo. Y ven que el cerebro del ratón viejo rejuvenece y se remieliniza. Y luego, bueno, estudian el cargo y creen que uno de los microRNAs que está dentro de las vesículas es el que produce este efecto. Nosotros, relativo al paper, a la diapositiva anterior, nosotros hemos probado hacerlo, hemos trabajado bastante en esa línea y aunque no es tan bonito como dice ese trabajo, sí que podemos, y en las siguientes diapos espero que ponemos algunos ejemplos, sí que podemos decir que las vesículas circulantes en sangre pueden tener un efecto en los tejidos envejecidos, pueden tener un efecto en la remielinización y pueden ser una ruta de terapia. En esta revisión podéis ver muchos de los trabajos de los trabajos que relacionan la remielinización con las IVs o las IVs con la remielinización y veis que, por ejemplo, hay mucha variabilidad de dónde han obtenido las vesículas extracelulares, cuál ha sido el método de aislamiento de las mismas y qué ruta de administración se ha usado. Por supuesto, todavía estamos en los principios y es difícil encontrar un mensaje homogéneo, pero sí un mensaje prometedor. En este caso, por ejemplo, os demuestran que las células derivadas de un cultivo con células pluripotentes puede ser usada como terapia regenerativa. Es un concepto que ya se había trabajado y que puede que hayáis leído y que se llamaba medio condicionado. Esto básicamente es: yo tengo unas células muy interesantes, las cultivo, tienen sus efectos, pero es que cuando cojo el medio de esas células y se lo pongo a otras distintas, ese medio produce un efecto, está condicionado y produce un efecto. Ahora sabemos que ese condicionamiento es en gran parte por las vesículas extracelulares y podemos coger las vesículas extracelulares de nuestros cultivos y esas vesículas tendrán un efecto en otros cultivos. Esto es un campo muy prometedor, sobre todo en la terapia celular. Más trabajos que os pueden ilustrar un poco lo que os estoy intentando decir. Las vesículas extracelulares pueden ser usadas como tratamiento en muchos campos. Cada vez se trabaja con diferentes células madre o células pluripotentes que vengan de hueso, de diente, de médula espinal, en fin, de diferentes campos y cada vez las vesículas extracelulares se están usando en todos los campos de terapia. ¿Cuál es la idea? Utilizar el sistema de reparto a domicilio y coger esas células y usarlas como terapia. Son más seguras que la propia terapia celular. Las células pluripotentes tienden a ser oncogénicas, sin embargo las vesículas parece que no, son más estables que las células y es más fácil preparar un tratamiento. Permite un tratamiento, no producen respuesta inmune como si producirían las células y por tanto puede ser una vía de terapia mucho más amplia y es mucho más fácil de escalar que los cultivos celulares. Por lo tanto, como en este trabajo proponen, puede ser la vía para llevar todo lo que sabemos en terapia celular desde el laboratorio hasta la práctica clínica real a los pacientes. ¿Cuál sería el esquema que proponemos, por ejemplo, nosotros en esta revisión? Bueno, pues coger células de un donante o de un paciente, cultivarlas, podemos hacer que las vesículas produzcan la molécula que nosotros queremos. Imaginaros que queremos que produzcan un microRNA en concreto. Pues podemos transfectar esas células, podemos hacer que produzcan la molécula que queremos, ese microRNA o esa molécula que nosotros estamos interesados. Al infectar las células para que produzcan eso con un plásmido o con un vector viral, las vesículas que se producen en ese cultivo van a estar enriquecidas en esa molécula que nos interesa, que sería la parte de abajo del esquema, las vesículas modificadas, y se las podemos dar al paciente. Pero también podemos seguir el esquema de arriba, cultivar las células, aislar las vesículas y utilizar esas células no modificadas porque ya tienen un efecto terapéutico derivado de qué célula viene. O si no, en esas mismas vesículas hay otros tipos de técnicas que permiten cargar esas vesículas por electroporación, por sonicación, con la molécula que queremos. Al final la idea es conseguir que las vesículas
tengan un efecto, modificándolas o sin modificar en el paciente. ¿Y cómo se le pueden administrar al paciente? Por vía intranasal, por vía intravenosa, por vía intraperitoneal, eso se ha probado en animales, todavía no en humanos, y tener un efecto en el paciente evitando el uso de las células directamente. Por lo tanto, y resumiendo un poco, hemos dicho que podemos utilizar las vesículas como tratamiento, podemos utilizar las vesículas de otro donante recuperadas de la sangre circulante, por ejemplo. Podemos utilizar las vesículas recuperadas de un cultivo de células pluripotentes para obtener el mismo o un efecto muy parecido al de la terapia con esas células, pero sin usar las células. O podemos usar las vesículas recuperadas de cultivos modificados para sobreexpresar la molécula de interés. Todo esto está probado en animales, pero ya hay ensayos clínicos en enfermedades concretas con vesículas y se está trabajando mucho en ello. Y esto que os digo, que parece que solo se ha producido en los modelos que trabajamos en los laboratorios o en ratones, ya está llegando a utilizarse en humanos en enfermedades concretas y probablemente en los próximos años veamos cómo es una fructífera vía de tratamiento. Como resumen de todo este bloque, casi termino la frase como en todos los bloques. ¿Las IBIs como tratamiento? Sí, pero todavía queda mucho camino por recorrer. No es porque quiera quitaros la ilusión, pero es un campo que no tiene más de 10, 15 años, 10, trabajándose fuerte y por tanto queda mucho por saber. Es una buena oportunidad para vosotros si os interesa. De nuevo, necesitamos homogeneizar las técnicas, entender qué vesículas usamos. Usarlas como biomarcador es una cosa y no es necesario, pero no es tan necesario saber cuáles, qué, cómo son, pero si las quieres usar como tratamiento, desde luego hay que caracterizarlas mucho mejor. Necesitamos comprender mejor los mecanismos de acción, encontrar la mejor vía de administración. Aquí se está trabajando bastante. Hay un problema de escalado. Producir en serie las IBIs no es sencillo, aunque como os he dicho ya hay ensayos clínicos y se ha trabajado mucho en los laboratorios de cultivos para poder producir en serie estas IBIs de una manera homogénea. Hay que mejorar los métodos de transfección de las células si creemos que es necesario y trabajar mucho en qué células son las mejores para producir esas IBIs en cultivo. Y luego hay que ver cuál es la regulación legal para esto. ¿Es un tratamiento biológico? ¿Es una modificación genética? Todavía son dudas que están por responder. Bueno, tampoco me quiero alargar mucho más. Entiendo que estar tanto tiempo delante de la pantalla puede ser un poco más aburrido y por eso lo intento hacer más rápido y más dinámico. Como resumen, bueno, las IBIs espero que os hayan gustado y que os haya convencido de que son interesantes y de que están implicadas en la fisiopatología de la gran mayoría de las enfermedades y también de las enfermedades neurodegenerativas. Que su implicación en la fisiopatología, en la diseminación de la enfermedad, en el mantenimiento, en los procesos de reparación, abren posibles vías de terapia que incidan en las IBIs y en su biogénesis. Espero haberos convencido de que las IBIs son un sistema de comunicación entre nuestro sistema inmune y el resto de órganos, en concreto con el sistema nervioso central. Y es un sistema de comunicación que tenemos que entender mejor si queremos entender la globalidad de los procesos. Por supuesto pueden funcionar como biomarcadores, tanto la concentración de IBIs, cuántas hay, como y sobre todo probablemente su cargo, qué es lo que están diciendo. Que esa función de vehículo de las IBIs nos abre una ventana a su uso como herramienta terapéutica y pueden ser sustitutas de las terapias con células madre, nos pueden servir para vehiculizar moléculas. Aquí os pongo principalmente ácidos nucleicos porque es la parte que yo más he estudiado y la que creo que está mejor trabajada por ahora en la literatura, aunque probablemente podamos vehiculizar otras moléculas. Insisto, es un campo de conocimiento muy reciente en el que todo tiene que ser estandarizado, hay mucho campo de estudio y puede ser un campo precioso en el que hacer vuestra tesis. Os dejo aquí una bibliografía recomendada, recomendada por mí, quiero decir, para si os interesa profundizar en este tema. Aunque como podréis ver si entráis en PubMed, en la base de datos hay muchísima bibliografía. Aquí he seleccionado los trabajos que creo que son interesantes. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención y espero que si tenéis cualquier duda no dudéis en escribirme a este correo. Un saludo para todos.